Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. ¿Pueden las fortalezas profundas contrarrestar las fallas fatales? El fascinante caso de Steve Jobs. Soy Yolanda Mejía, directora general de Sende, consultores en desarrollo estratégico, socios estratégicos de Sanger Folkman en México. Les presento brevemente a Sende. Tenemos 15 años en el mercado mexicano. Nos especializamos en el diseño e instrumentación de estrategias para apoyar a las organizaciones a maximizar su desempeño y el de su talento. Estas empresas son algunas de nuestras empresas clientes. Y voy a presentarles muy brevemente también a Sanger y Folkman. Sanger y Folkman son de los consultores más reconocidos a nivel mundial en desarrollo de liderazgo. Ellos tienen una base de datos que incluye a más de 50,000 líderes a nivel mundial y han realizado análisis estadístico de las evaluaciones 360 de esos 50,000 líderes. Han trabajado con algunas de las empresas más prestigiosas a nivel mundial, tienen una muy clara comprensión acerca de lo que hace a los líderes extraordinarios y qué es lo que hacen esos líderes extraordinarios. Saben cómo acelerar el desarrollo de los líderes y se caracterizan también por ayudar a los líderes a construir sus fortalezas en lugar de subsanar debilidades. También Sanger Folkman y Sende, este año estamos llevando a cabo la segunda investigación de liderazgo en México, el líder extraordinario. Deseamos invitarlos a ustedes a participar en esta investigación, que es la más importante que se ha llevado a cabo en México acerca del liderazgo. Les proporcionaremos más información acerca de esta investigación al finalizar el webinar. Comencemos con nuestro webinar. Cuando estuvimos pensando acerca del webinar de hoy, acerca del juego entre fortalezas y debilidades de liderazgo, decidimos utilizar como caso de estudio a Steve Jobs y su rol en Apple. Para empezar, les quiero formular una pregunta. ¿Es posible ser un gran líder y tener un gran defecto o falla? De hecho, lo que Sanger y Folkman llaman una falla fatal. Una falla fatal es algo que desde una perspectiva de una evaluación 360 grados te coloca en el 10% más bajo de todos los evaluados en esa característica. Para quienes no estén familiarizados con una evaluación de 360 grados, esta es una evaluación en la cual una persona o un líder es evaluada por sí misma y también por su jefe, sus pares, sus reportes directos y por otras personas que usualmente son sus clientes internos. Así que, ¿es posible ser un gran líder y tener un gran defecto o falla? Como introducción a esto, vamos a hablar primero acerca del impacto de las fortalezas. En el año 2002, Sanger y Folkman realizaron un estudio cuyos resultados los dejaron perplejos. Este cambió la manera en la cual ellos desarrollan a los líderes. En el primer estudio participaron más de 26,000 líderes. En el año 2011, ellos realizaron el mismo estudio con más de 24,000 líderes y los resultados fueron los mismos. Ellos encontraron que cuando los líderes no tienen fortalezas profundas,
su efectividad de liderazgo los coloca en el percentil 34 o 35. Esto es en el 65% más bajo de los líderes. O sea, el 65% de los líderes están por arriba de ellos en efectividad de liderazgo. El hecho de tener solo una fortaleza profunda casi duplica su efectividad de liderazgo. Zenger-Folkman en su 360 mide 16 competencias de liderazgo. Tener solo una gran fortaleza, o sea, tener una gran fortaleza en solo una de esas 16 competencias lleva a un líder a estar en el percentil 64. Esto es, a estar en el 36% más alto de los líderes. Vean la similitud en los resultados del estudio de 2002 y el estudio de 2011. Sí, es impactante cómo desarrollar solo una gran fortaleza puede llevar a los líderes a estar arriba del promedio de los líderes. Desarrollar 3 grandes fortalezas implica que la efectividad del liderazgo está en el percentil 80. Esto es, el líder está en el 20% más efectivo de todos los líderes. Estos resultados sorprendieron mucho a los investigadores. No era la ausencia de debilidades lo que hacía grandes a los líderes, sino la presencia de fortalezas. Ellos tradicionalmente, como el resto de quienes se dedican a desarrollar líderes, venían con un enfoque de eliminar debilidades. Sin embargo, se veía que las debilidades no tenían un impacto. El impacto lo generaba el tener fortalezas profundas. Zenger y Folkman escribieron un libro acerca de esta investigación en 2002, El líder extraordinario, la transformación de buenos gerentes en grandes líderes, y con la investigación de 2011 escribieron un libro, Cómo ser excepcional. Ellos también documentaron una metodología para desarrollar fortalezas. Pero bien, poco después, regresando al libro de 2002, poco después de que ellos escribieran el libro, en 2002, alguien se acercó a Joe Folkman y le dijo: ¿qué es lo más importante que descubriste en tu investigación? Yo lo sé. Y bueno, Joe empezó desde el capítulo 1, ¿no?, a explicarle. Y esta persona le dijo: no, no, no. Lo más importante que tú descubriste es que yo puedo ser excelente en 3 cosas y así estar en el 20% de los mejores líderes. Eso es lo más importante. No necesito ser excelente en 16 cosas. No necesito ser excelente en 10 cosas. Con que yo sea excelente en 3 cosas, ya puedo estar en el 20% de los mejores líderes. Y es muy realista que yo pueda ser excelente en 3 cosas. Así que es bastante claro, poseer una gran fortaleza te lleva a estar arriba del promedio de los líderes. Y lo que recomienda Zenger y Folkman es trabajar primero una gran fortaleza, después una segunda y después una tercera fortaleza. También otra manera de transmitir este mensaje es que Zenger y Folkman analizaron a más de 27,000 líderes y encontraron que si un líder tiene una o más fallas fatales, estará en el percentil número 17, en el percentil 17. Esto es, estará abajo del 83% de todos los líderes.
Esto también manda un mensaje muy contundente acerca del impacto de tener una o más fallas fatales, ¿sí? Una falla fatal va mucho más allá de una debilidad. Una falla fatal es algo tan contundente que simplemente opaca cualquier fortaleza que nosotros pudiésemos tener. Ahora, puede tener un líder tanto fortalezas profundas como fallas fatales. Nosotros le decimos a los líderes, si no tienes una falla fatal, enfócate en tus fortalezas, porque si tienes una falla fatal, esta puede aniquilar tu carrera o dañar tu habilidad de tener éxito. Cuando nos piden prioridades, fortalezas o debilidades, decimos, si es una falla fatal, resuélvela primero. Ahora, en esta gráfica vemos que Zenger y Folkman revisaron su base de datos de 27,000 líderes. Disculpen, ven aquí, ustedes está apareciendo un mensaje de que tenemos ya el cupo máximo de participantes que ha llegado a la reunión y está tratando alguien más de ingresar. No sé si están viendo ustedes este mensaje, les pido disculpas. Continuamos. Zenger y Folkman revisaron su base de datos de más de 27,000 líderes y buscaron líderes que tuvieran 5 o más fortalezas profundas y una o más fallas fatales. O sea, buscaron esa intersección. 5 o más fortalezas profundas y una o más fallas fatales. Encontraron 35. Esto es 0.1% de los líderes de la base de datos tenían 5 o más fortalezas profundas y una o más fallas fatales. Es muy raro tener tanto fortalezas profundas como fallas fatales. Y en este caso, ¿qué ocurre? Es devastador tener fallas fatales cuando se tienen tanto fortalezas profundas como fallas fatales. ¿Te destruye? En esta gráfica vemos que tener tanto fortalezas profundas como fallas fatales tiene un impacto. Los líderes con 5 fortalezas profundas y 0 fallas fatales están en el percentil 93. Esto es en el 7% más alto de los líderes. Mientras que los líderes con 5 fortalezas y una o más fallas fatales están en el percentil 80. Esto es en el 20% de los mejores líderes. Los perjudica un poco, pero no los destruye. Vamos al tema que nos ocupa, Steve Jobs y Apple. Todos ustedes conocen a Apple. Saben que después de muchos años de ser fundada y de que Steve Jobs saliera de Apple en 1985, en el año 96, Apple, creadora de la computadora personal, luchaba por mantenerse a flote. Ese fue el año en que Steve Jobs regresó a Apple y que Apple adquirió la empresa de Steve Jobs Next. En la actualidad, Apple es una de las empresas más valiosas del mundo en términos de capitalización, esto es, en términos de valor de la acción. La participación del mercado mundial de PCs de Apple es más del 5%. Además, Apple es el segundo vendedor de teléfonos inteligentes a nivel mundial. Con iTunes y iPod, Apple cambió la manera en que compramos y escuchamos música y domina el mercado de distribución de música en el mundo. Y también han cambiado la forma en que las personas acceden a la música.
En Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen el 62% del mercado mundial, del mercado de la música digital. Vamos a hablar ahora acerca de Steve Jobs. Hablaremos primero de sus fortalezas. Y estas fortalezas y las debilidades de Steve Jobs que voy a presentar están basadas en la biografía escrita de él por Walter Isaacson después de su muerte. Una de las grandes fortalezas de Steve Jobs, que es reconocida por todos, es su gran visión. Steve Jobs hizo las computadoras disponibles para las generaciones más jóvenes en las universidades a finales de los 70s, principio de los 80s. Como dijo Regis McKenna, que es uno de los grandes mercadotecnistas de Silicon Valley y que fue quien lanzó la Apple, Woz diseñó una gran máquina, pero estaría en las tiendas de hobbies si no fuese por Steve Jobs, quien fue el genio de la comercialización de Apple, el visionario. También Steve Jobs vio cómo los nuevos aparatos podrían cambiar la manera en que podíamos escuchar música. Él comentó que quería dejar una huella en el mundo y lo logró. El poder de su visión era tan grande que logró reclutar a algunos de los ingenieros y programadores de software más brillante del Silicon Valley. Bruce Horn, por ejemplo, quien trabajó en el equipo de diseño de Macintosh y ha tenido una brillante carrera como programador. Ahora trabaja en Intel y también tiene su propia compañía de software. Era uno de los programadores en Xerox. Steve Jobs le dijo: tienes que venir a trabajar a Apple mañana. Tengo muchas cosas que mostrarte. Horn tenía una oferta de trabajo en otra empresa, fue a Apple y Jobs lo enganchó. Dice Horn: Steve era tan apasionado acerca de construir este aparato sorprendente que cambiaría el mundo. Y lo cambió. Horn dijo: con la pura fuerza de su personalidad, él cambió mi opinión. Jobs decía: vamos a cambiar al mundo, y no era mera retórica. Él lo creía y convencía a los demás. Y algo fascinante, cuando él creó la Macintosh, le preguntaron a él: ¿hablaste con los clientes? Y él dijo: no, ellos no sabrían qué pedir, ellos sabrán cuando la vean. Y tuvo razón, porque no existía nada similar, así que los clientes no podrían haberlo descrito. Así que Jobs creaba productos que los clientes aún no habían visto. Pero eso era visión. Otros ejemplos de esto son el iPad, que por cierto los analistas dijeron sería un fracaso. El iPod, ¿no? Imaginarlos, diseñarlos, hacerlos sencillos de usar. Su visión de que eso es lo que la gente desearía. Otra fortaleza de Steve Jobs: inspirar a otros. Esto está ilustrado por un ejemplo. Jobs se quejó con Larry Kenyon, que era uno de sus programadores estrella, de que tomaba mucho tiempo inicializar las computadoras. Kenyon le dijo: bueno, pues eso es lo que toma, no lo puedo hacer más rápido. Entonces Jobs le dijo: si pudieras salvar la vida de una persona, ¿encontrarías una forma de quitar 10 segundos del tiempo de arranque de la computadora? Kenyon le dijo: probablemente podría. ¿Qué ocurrió? Kenyon escuchó la siguiente explicación de Jobs, ¿no? Jobs se puso en el pizarrón y le demostró que
Si 5 personas utilizan la Mac y toma 10 segundos más encenderla cada día, eso suma hasta 300 millones de horas al año que la gente podría ahorrarse, lo cual es equivalente a por lo menos 100 vidas completas, o sea, el tiempo de vida de 100 personas ahorradas por año. Larry se impresionó mucho y en unas cuantas semanas logró ahorrar 28 segundos en el inicio de la máquina. Existen muchas historias. Cada vez que Jobs presentaba un producto, tenía una audiencia echando porras a la expectativa de lo que iba a mostrar y millones de personas hacían fila en las tiendas Apple para comprar sus productos. Él tenía una gran habilidad para inspirar a otros, para inspirar a sus empleados, para inspirar a sus clientes. Otra gran fortaleza de Steve Jobs: construir orgullo y compromiso. Cuando el equipo que diseñó la Macintosh terminó el plano de diseño, le pidió al equipo reunirse para una ceremonia y firmar los planos. Les dijo: los verdaderos artistas firman su trabajo. Todos los firmaron y después de eso, adentro de cada caja sellada de la Macintosh estaban grabadas las firmas de cada uno de los integrantes del equipo que diseñó la máquina, junto con un tablero de circuitos colocados de una manera muy elegante adentro de la computadora, aunque la computadora estuviera sellada y nadie lo veía. Pero el equipo de diseño de la Macintosh sabía que sus firmas estaban ahí y que habían diseñado esos tableros de circuitos preciosos y elegantes, aunque nadie los viera, y sentían mucho orgullo por ello. Steve Jobs inspiraba a la gente a sentirse orgullosa de su trabajo y comprometida con la organización. Otra fortaleza que tenía era que la gente fijara metas muy altas, casi imposibles de alcanzar. Nos cuenta su biógrafo una historia de que los ingenieros que trabajaban en el software de la Macintosh se dieron cuenta de que no iban a terminar a tiempo la fecha límite para la entrega del software. Llamaron por teléfono a Steve Jobs, que estaba en Nueva York, un domingo, y le dijeron: necesitamos 2 semanas más para terminarlo. Le propusieron embarcar las computadoras con una versión de demostración del software y mandar el software real después. Jobs no se enojó. Les dijo con un tono frío, sombrío: ustedes son sensacionales. Son tan sensacionales que yo sé que ustedes lo pueden lograr. No hay forma de que fallemos. Lo embarcaremos a tiempo con sus nombres en él. Así que se pusieron a trabajar, no durmieron y terminaron el software a tiempo, en una semana. Steve Jobs lograba que la gente hiciera cosas sorprendentes, cosas que ni ella misma pensaba que podía hacer. Él demandaba mucho. Lograba que la gente se desempeñara a niveles sorprendentes. Y muchos líderes no tienen el valor, o no tenemos el valor de exigir tanto. Otra fortaleza de Steve Jobs era la pasión por la perfección en los productos.
Él tenía esa habilidad para crear productos perfectos. No conocemos a muchos CEOs que pongan tanta atención a los productos, tanta atención en cómo están diseñados, cómo se fabrican, los colores, las características, el ensamble. Mucho de lo que hizo a Jobs tan influyente y a Apple tan exitosa tiene que ver con los productos tan singulares que crearon. Realmente eran perfectos, ¿no? Eran útiles, poderosos, intuitivos, sencillos de usar. Bueno, viendo todas estas grandes fortalezas, ¿cuáles eran las debilidades de Steve Jobs? Al principio de su carrera, Steve Jobs era vegetariano. Más bien podrían decir frutariano porque solo comía frutas. Él pensaba, nos cuenta su biógrafo, que su dieta de frutas implicaba que no tenía que usar desodorantes o bañarse frecuentemente y no olía muy bien. Lo sacaban de la oficina, le decían que se fuera a bañar, andaba descalzo, ¿no? Dicen, en juntas teníamos que ver sus pies sucios. También, a veces para aliviar el estrés, remojaba sus pies en el inodoro. Eso no relajaba a sus colegas. Esto no lo digo yo, lo dice su biógrafo. ¿Esto es una debilidad o es una falla fatal? La mayoría de las personas no contratarían a alguien con estos hábitos. En el caso de Jobs, parecía no importar. Número 2. Debilidad o falla fatal. Jobs parecía pensar que siempre tenía la razón. Tenía una arrogancia que la gente que trabajaba con él lo decía. Un ejemplo de esto es que Jobs decretó el tamaño y la forma de la Apple II y no permitió que nadie la modificara. Había decidido que la Apple II tendría más memoria, que la pantalla mostraría 80 caracteres en lugar de los 40 que hasta entonces mostraban las computadoras personales en la pantalla de manera horizontal, y que tendría letras mayúsculas y minúsculas. Le apasionaban tanto sus creencias de diseño industrial que él decretó el tamaño y la forma de la computadora. Y a pesar de que los ingenieros le decían que no podían operacionarlo en la realidad, no podían meter todas las características de memoria y de diseño y de operacionalizar la pantalla que Jobs quería en un espacio tan reducido. El resultado fueron tableros encimados con conectores que tenían muchas fallas y que no funcionaban bien. Eso generó muchos problemas en Apple. También, al momento de meter los discos compactos en Apple, Jobs solo quería una ranura, lo cual dio como resultado el que se diseñara los drives que ustedes ven del lado derecho, que no eran lo más funcional para los floppy disks que se usaban en ese tiempo. ¿Fue su arrogancia una debilidad o una falla fatal? Jobs fue muy exitoso. Podría haberse minimizado el costo de errores que pudieron llevarlo al borde de la quiebra y que estuvieron a punto de llevar a Apple al borde de la quiebra. Eso jamás lo sabremos. 3. Otra debilidad es que era un mal administrador. Jeff Reskin escribió en un memorándum. Jeff Reskin es el fundador del proyecto Macintosh para Apple a finales de los 70. Él escribió a Mike Scott, quien fue después el segundo director ejecutivo de Apple, desde el 76 a marzo del 81, le escribió esto.
Es un terrible administrador. Steve siempre me ha agradado, pero encuentro imposible trabajar para él. Habitualmente falla a sus citas. Esto es tan bien sabido que es casi un chiste frecuente, lo que dirían un running joke en, en el memorándum en inglés. Cotidianamente faltaba a sus citas, dejaba plantada a la gente. Otra anécdota también dice que él rehusaba un lugar especial para él en el estacionamiento porque quería ser tratado como una persona más, no como alguien especial, no como el CEO. Pero cuando llegaba a las instalaciones, se estacionaba en el lugar de minusválidos y a veces atravesaba su coche en 2 estacionamientos para minusválidos. Así que bueno, este comportamiento descortés, ¿era una debilidad o una falla fatal? Cuatro. Guy Tribble, quien fue vicepresidente de tecnología de software en Apple y miembro del equipo de diseño de Macintosh, dijo: solo porque te dice que algo es pésimo o sensacional no significa que pensará lo mismo mañana. Si le gusta, una semana después vendrá contigo y propondrá tu idea como si él la hubiese pensado. Una de las características de un buen administrador es dar reconocimiento a las personas por sus ideas. Además, no robarse las ideas de otros. Parece que él no aprendió esto. También un buen administrador, si quiere fomentar la innovación, no va a criticar de manera despiadada las ideas de otros, lo cual también Jobs hacía, ¿no? Para algunos líderes esto sería catastrófico. En el caso de Jobs, la gente parece perdonarlo o ignorarlo. Así que Jobs, como hemos visto, era una persona muy controversial, muy compleja y muy interesante. El punto con Steve Jobs es, a pesar de sus debilidades y defectos, las fortalezas profundas que tenía llevaron a Apple a un éxito indiscutible. Eso nos lleva a que uno, al leer su biografía, puede quedar atrapado en sus debilidades, porque la biografía hace mucho más hincapié en lo que él no hizo y en sus debilidades que en sus enormes fortalezas y éxitos. ¿Qué puede uno aprender acerca del poder de las fortalezas? Como aprendizajes para nosotros que no somos Steve Jobs, la investigación de Zenger Folkman demuestra que es la presencia de unas cuantas fortalezas, no la ausencia de debilidades, lo que crea a los grandes líderes. Los líderes son diferentes y tener fortaleza en por lo menos una competencia clave es el secreto para hacer una mayor contribución. En unos cuantos casos, grandes líderes tuvieron debilidades que no los perjudicaron, como vimos en el caso de Steve Jobs y en el caso de los líderes que tenían 5 o más fortalezas y 1 o más fallas fatales. Sin las grandes fortalezas, las grandes debilidades hubieran destruido a Steve Jobs o a cualquier líder. Son las fortalezas lo que hacen grandes a los líderes. Hay una teoría que se llama la teoría del crédito idiosincrático, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que nos dice que si haces algo realmente bien, si tienes una fortaleza profunda,
La gente perdona las debilidades cuando haces algo, ¿no? Entonces, lo hemos visto, el típico ejemplo que se menciona en Estados Unidos es Bill Clinton, ¿no? Eso ocurre, lo podemos ver con el caso de Steve Jobs. Hacía cosas extremadamente bien. Perdonaban sus debilidades. Entonces, realmente, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿hubiese sido Apple aún más exitosa si Steve hubiese corregido algunas de sus fallas? Por ejemplo, si hubiese dejado de ser grosero, arrogante, si hubiera dejado de apropiarse de las ideas de otros, ¿hubiera sido Apple más exitosa? Yo creo que la respuesta es sí. Quizá Apple hubiese tenido éxito antes de lo que lo tuvo y quizá hubiese alcanzado un valor aún mayor. Si Steve se hubiera llevado mejor con las personas, si hubiera respetado más a algunas personas, quizá no hubiera perdido a gente valiosa de su organización. Quiero hacerles a ustedes algunas preguntas. ¿Tienen ustedes una o más fortalezas profundas? Piensen, ¿tienen una falla fatal que esté dañando seriamente su efectividad como líderes? ¿Cuáles competencias son las más importantes para que ustedes sean exitosos? ¿Saben ustedes cómo desarrollar sus fortalezas para que sean fortalezas profundas? En este punto, para ayudarlos a responder estas preguntas de una manera muy sólida, queremos invitarlos a participar en la segunda investigación de liderazgo en México, el líder extraordinario. Esta consiste en aplicar la evaluación 360 del líder extraordinario en línea, o sea, medir las 16 competencias de liderazgo que Zenger y Folkman encontraron son las que generan mayor diferencia entre los líderes extraordinarios, que generan mayores resultados, y los líderes promedio. Después de llenar su evaluación 360, haremos entrega a cada quien de su reporte individual 360 y podrán participar en el taller El líder extraordinario con la metodología Zenger-Folkman vía GoToTraining en 2 sesiones de 3 horas y media cada una, impartido por un instructor certificado por Zenger y Folkman, o tener una sesión de retroalimentación individual de 1 hora y media. Después de que tengamos los resultados de toda la investigación, Zenger y Folkman van a presentar los resultados mediante un webinar como este para todas las personas que participaron en el estudio. Los beneficios de participar son que ustedes y los equipos directivos de empresas que participen podrán identificar su posición con respecto al 10% de los líderes extraordinarios a nivel global y al 10% de los mejores líderes mexicanos. Obtendrán un diagnóstico a partir del cual podrán identificar fortalezas y brechas para desarrollar sus competencias de liderazgo. Van a saber ustedes cuáles son sus fortalezas, van a saber si son fortalezas profundas, van a poder identificar si tienen una o más fallas fatales y van a poder aplicar la metodología Zenger y Folkman, que es muy práctica y sencilla y basada en investigación
para desarrollar sus competencias de liderazgo. Van a generar su plan individual de desarrollo para convertirse en líderes extraordinarios. También estarán contribuyendo a la más importante investigación acerca del liderazgo realizada hasta ahora en México y al desarrollo del liderazgo en México. Y las organizaciones podrán realizar mediciones de avance en el desarrollo de las competencias de cada líder y del grupo de líderes de forma anual con una herramienta validada estadística e internacionalmente, como lo es la herramienta 360 de Zenger y Folkman, y obtendrán reconocimiento de Zenger y Folkman por su participación en la investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos a sus órdenes. Su servidora, Yolanda Mejía, directora general de CENDE, Omar Cosenza, socio director, y Nayeli Rasgado, directora de proyectos especiales, para más informes. Le queremos dar gracias especiales a Axtel, que tuvo un número muy importante de participantes en este webinar. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta pronto.